Para poder entender los enlaces iónicos, lo primero que debemos hacer es recordar que todos los elementos en la tabla periódica desean lograr la estabilidad electrónica. ¿Qué quiere decir? Esto quiere decir que los elementos en la tabla periódica desean tener 8 electrones en su último nivel de energía. Pero como recordarás, no todos los elementos en la tabla periódica tienen los 8 electrones. Los únicos elementos que poseen los 8 electrones en su último nivel de energía son estos que te estoy marcando, estos que están aquí, que se encuentran en la columna de color verde, que son los gases nobles, ¿de acuerdo? Los gases nobles son los únicos elementos que poseen la estabilidad electrónica, es decir, son los únicos elementos que tienen los 8 electrones en su último nivel de energía. De ahí en fuera, todos los demás electrones desean tener la misma estabilidad que los gases nobles, pero no la tienen. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre con ellos? Bueno, tienen que buscar la estabilidad entre ellos. Es decir, se tienen que unir unos con otros para poder lograr la estabilidad electrónica y con esto completar la regla del octeto. Por ejemplo, los elementos que se encuentran en el grupo 1, que es esta columna, esta primera columna, tienen un electrón de valencia. Los elementos que se encuentran en el grupo 2 o en la familia número 2 tienen 2 electrones de valencia. Los de la familia número 3A tienen 3 electrones de valencia. Los de la familia 4A tendrán 4 electrones de valencia. Los de la familia número 5 tendrán 5 electrones de valencia. Los de la familia 6A tendrán 6 electrones de valencia. Y los de la familia 7A tendrán 7 electrones de valencia. Como te puedes dar cuenta, ninguno de los elementos que se encuentran en el recuadro de color naranja tiene los 8 electrones. Por lo tanto, tienen que buscar la unión entre ellos para poder lograr la estabilidad que tienen los gases nobles. Bueno, una vez que ya entendimos o recordamos qué es la regla del octeto y la estabilidad electrónica de los elementos, podemos realizar entonces algunos ejemplos de enlaces iónicos. Bueno, te voy a compartir algunos ejemplos, pero antes es importante que recuerdes algunos datos de importancia que ocurren en los enlaces iónicos. Primero, recordar que los enlaces iónicos surgen de la unión entre un metal y un no metal, obviamente para formar un compuesto. Cuando tú unes a un metal con un no metal, estos dos elementos logran la estabilidad electrónica, llegando con esto a la regla del octeto, es decir, los 8 electrones en su último nivel de energía. ¿Cómo se dan los enlaces iónicos? Bueno, los enlaces iónicos se dan cuando el metal va a ceder sus electrones al elemento no metal para que éste cumpla con la estabilidad electrónica o con la regla del octeto. Bueno, una vez que se unen estos dos elementos, el metal y el no metal, se forman iones. De ahí surge el nombre de estos enlaces, ¿de acuerdo? Una vez que se unen estos dos elementos, metal y no metal, se forman iones. Es decir, se va a formar un catión y se va a formar un anión. En otras palabras, uno de los dos elementos quedará con carga positiva, que será el catión, y uno de los elementos quedará con carga negativa, que será el anión. ¿De acuerdo? Vamos a realizar algunos ejemplos. Y aquí te estoy marcando en este recuadro lo que te mencioné hace un momento, únicamente es para que lo recordemos. Aquí, en esta tablita, te estoy marcando cuántos electrones posee cada uno de los elementos de acuerdo al grupo en el cual se encuentren. Por ejemplo, para algunos ejemplos vamos a utilizar al sodio, al aluminio, al oxígeno y al cloro. Te voy a compartir el primer ejemplo. En el primer ejemplo tenemos que el sodio es un elemento que se encuentra en el grupo 1A. Es un elemento que posee un electrón de valencia. ¿De acuerdo? ¿Por qué posee un electrón de valencia? Porque recuerda que se encuentra en el grupo 1A. Bueno, ya tengo al metal. Ahora lo que voy a hacer es unir a este metal con un elemento metal. En este primer ejemplo voy a unir al sodio y lo voy a unir con el cloro. El cloro es un elemento que se encuentra en el grupo 7A. Al encontrarse en el grupo 7A, pues el cloro tendrá 7 electrones de valencia. Como puedes observar, al cloro le falta un electrón de valencia para completar la estabilidad electrónica. ¿De dónde va a obtener el cloro este electrón? Bueno, lo va a obtener del sodio. El sodio es quien perderá su electrón o lo cederá al cloro. Recuerda que el metal es el que cede el electrón al no metal. ¿De acuerdo? Bien.
Una vez que ya tenemos al metal y al no metal, ahora lo que ocurre es la unión o la formación de este enlace, ¿de acuerdo? ¿Cómo se da este enlace? Si tú observas, aquí el sodio ya donó, ya cedió, el electrón que tenía ya se lo cedió al cloro, ¿de acuerdo? Recuerda que en la formación de estos enlaces, en el proceso de formación, un elemento tiene que quedar como anión y otro elemento tiene que quedar como cation. Recuerda que el elemento que cede el electrón queda como cation, carga positiva. En este caso, el sodio fue quien cedió el electrón, por eso queda con carga positiva, y quien recibe el electrón queda con carga negativa. Y para este ejemplo, el cloro es quien recibe el electrón. Por lo tanto, el cloro queda con carga negativa y el sodio queda con carga positiva. Una vez que ya tenemos esta unión, formamos un compuesto, ¿de acuerdo? Este compuesto se llama cloruro de sodio. Si tú observas, en la formación del compuesto tenemos dos numeritos en la parte de arriba. ¿Y qué me indican esos números? Bueno, recuerda que el sodio es positivo porque perdió un electrón y el cloro es negativo porque gana electrones, ¿de acuerdo? Y precisamente este número 1 me indica el número de electrones que pierde el sodio y este -1 me indica el número de electrones que gana el cloro. Si nos vamos un poco más atrás, recuerda que el sodio pierde un electrón, que es esto +1, y el cloro recibe un electrón, que es -1. Recuerda que la carga de los electrones es negativa. Bien, pasamos al ejemplo número 2. El ejemplo número 2, voy a unir a un metal con un no metal. Para el ejemplo número 2 te estoy compartiendo a un metal que es el aluminio. El aluminio se encuentra en el grupo 3 y al encontrarse en el grupo 3, pues tendrá 3 electrones de valencia. Y lo voy a unir con el oxígeno que se encuentra en el grupo 6. Y el oxígeno al encontrarse en el grupo 6, pues tendrá 6 electrones de valencia. ¿De dónde va a tomar el oxígeno los electrones que le hacen falta para completar su estabilidad? Pues los tomará, recuerda que del metal. En este caso, el aluminio es quien cederá o quien perderá sus electrones para dárselos al oxígeno. ¿De acuerdo? Pero si observas, el aluminio tiene 3 electrones de valencia y el oxígeno solo necesita 2. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es una serie de combinaciones entre estos elementos hasta lograr la estabilidad. Bueno, recuerda que en el proceso de formación de este enlace, es decir, la unión entre el metal y el no metal, se van a formar cationes y aniones. Recuerda que siempre el metal será el catión porque será quien pierda los electrones, como este caso el aluminio perderá los electrones y se los cederá al oxígeno, y recuerda que el anión será el elemento que los recibe, en este caso el anión será el oxígeno. Bueno, en el proceso de formación pongo a mi oxígeno con sus 6 electrones de valencia y posteriormente voy a poner al aluminio. Aquí está el aluminio. Si tú observas, el aluminio está cediendo 2 de los 3 electrones que tiene para que el oxígeno pueda completar la regla del octeto. ¿De acuerdo? El oxígeno, perdón, ya cumple con los 8 electrones. Pero si observas, al aluminio le sobra un electrón y no puede quedar solo ese electrón. ¿Qué hacemos? Como forzosamente el aluminio tiene que perder el electrón y estoy uniendo al aluminio con el oxígeno, pues no me queda más que agregar a otro oxígeno. ¿Para qué? Pues para que ese electrón que tiene el aluminio lo pueda ceder a otro oxígeno. Si nosotros contamos y unimos a otro oxígeno, observarás que el oxígeno con sus 6 electrones de valencia más un electrón que le cede el aluminio, el que le había sobrado, pues tenemos un total de 7 electrones. Como te puedes dar cuenta, ahora al oxígeno le falta un electrón. ¿De dónde va a tomar el electrón que le hace falta ese oxígeno? Pues lo va a tomar de otro aluminio. Por lo tanto, agrego otro átomo de aluminio y si cuentas los electrones que tiene el oxígeno, el segundo oxígeno, te darás cuenta que ya cuenta con los 8 electrones de valencia. Pero ahora al aluminio le sobran 2 electrones más. Y recuerda que el aluminio forzosamente tiene que ceder estos electrones. ¿A quién se los va a ceder?
pues necesitamos echar mano de otro átomo de oxígeno, ¿de acuerdo? Como otro átomo de oxígeno, y recuerda que el oxígeno tiene 6 electrones de valencia. 6 electrones de valencia del oxígeno, más 2 electrones que le cede el aluminio que le habían sobrado, tengo los 8 electrones de valencia. De esta manera, podrás darte cuenta que el primer oxígeno cumple con la estabilidad, el segundo oxígeno cumple con la estabilidad y el tercer oxígeno cumple con la estabilidad. Es decir, los 3 oxígenos cumplen con la regla del octeto y los 2 aluminios ceden sus 3 electrones a sus respectivos oxígenos. ¿De acuerdo? Bueno, una vez que ya identificamos esto, debemos formar un compuesto porque estamos enlazando dos elementos y el compuesto que se forma es el siguiente. El compuesto que se forma se llama óxido de aluminio, ¿de acuerdo? Y si tú observas, es importante que consideres lo siguiente. Mira, observa, ¿cuántos átomos de oxígeno estoy utilizando en la formulación de estos enlaces? Voy a enumerar. Tengo un oxígeno, tengo el primero, tengo el segundo oxígeno al centro y tengo el tercer oxígeno al final. Entonces, lo que voy a colocar es al oxígeno con un número 3. Este 3 que me indica el número de átomos de oxígeno que yo utilicé para este enlace. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a contar el número de átomos de aluminio. Si tú cuentas, para formar este enlace, yo tuve que utilizar 2 átomos de aluminio. Los voy a enumerar de color verde. Este es uno y este es otro. ¿De acuerdo? Por lo tanto, yo utilicé 2 átomos de aluminio. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, con los números de arriba. Recuerda que los números de arriba me indican el número de electrones que pierde cada átomo. Es decir, yo utilicé para este enlace 2 aluminios y cada aluminio perdió 3 electrones. Por eso queda como positivo. Y cada aluminio pierde 3 electrones. Para este enlace, para este ejemplo, también utilicé 3 átomos de oxígeno y cada átomo de oxígeno recibió 2 electrones. ¿De acuerdo? El primer átomo recibe 2 electrones, el segundo átomo recibe 2 electrones y el tercer átomo recibe 2 electrones. Por eso es que 3 átomos de oxígeno recibieron 2 electrones y cada aluminio, es decir, 2 átomos de aluminio, perdió sus 3 electrones. ¿De acuerdo? Bien, y de esta manera podemos concluir la formación de los enlaces iónicos. Espero que te haya servido esta sesión y puedas realizar tus ejercicios.